Fin. Espacio publicitario. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Vamos a iniciar una conversación con el abogado Luis Cisneros, él es presidente del Consejo Nacional Electoral en la provincia de Loja, para conocer cómo está el desarrollo del momento político que vive la provincia de Loja. Anteriormente lo entrevistábamos al candidato a la alcaldía, el doctor Patricio Valdivieso, y vamos a ver si también topamos un tema de la reforma al Código de la Democracia para que los alcaldes de minorías no gobiernen los territorios cantonales, sino que sea la mayoría que gobierne los territorios. Estamos hablando de una segunda vuelta electoral para las alcaldías para evitar que, por ejemplo, en el Cantón Loja, casi la historia de los alcaldes es la minoría que ha gobernado. Doctor, buenos días a Prensa Radial, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, la consulta que le queremos hacer, ¿cómo está el momento de la organización del proceso electoral? Buenos días, doctor. Buenos días, Pablo. Buenos días, Lyndon. Yo quiero, en primer lugar, agradecerles la oportunidad que nos dan al abrir este espacio para cumplir con nuestra obligación de informar al ciudadano. Y de igual manera, saludar a todos quienes nos están escuchando. Como usted bien lo dice, Pablo, en el proceso electoral siempre hay una línea de tiempo y un calendario con tiempos determinados estrictamente. En ese marco nosotros ya hemos venido cumpliendo algunas actividades, como son notificación, como son capacitación también, tanto de organizaciones políticas, tanto también de igual manera a la ciudadanía y como inclusive a nuestros funcionarios, a la Policía Nacional, capacitación que hasta el día de ayer se llevó, y a los miembros de las fuerzas militares, que lo vamos a hacer en las próximas semanas. Yo creo que lo que nosotros estamos planteando hacer y lo venimos ejecutando es tener una sociedad primero informada, una sociedad activa y una sociedad consciente. Usted sabe, Pablo y Lyndon, que tener una sociedad informada es transparencia, y desde el Consejo Nacional Electoral pues no estamos nosotros en otra línea que no sea la de transparentar este proceso, que se lleve con eficacia, con eficiencia, y que nos va a dar como resultado una democracia de calidad. En este marco iniciamos ya, por ejemplo, con el proceso de mesas de información, que esto es interesantísimo, porque la ciudadanía podrá tener acceso al lugar de votación y si es miembro de las juntas receptoras del voto. Este proceso de información respecto a este tema específico es algo integral que está también apoyado por las tecnologías de la información. Tenemos, por ejemplo, la aplicación móvil en Android, en donde usted también se puede informar respecto a si es miembro de la junta receptora del voto y en qué lugar le toca a usted votar, que inclusive tiene la posibilidad de que pueda llegarle un mapa para el lugar del destino. Además tenemos el link en la página del Consejo Nacional Electoral, en donde usted también podrá obtener esta información, y también tenemos la llamada al call center número 150, en donde usted podrá digitar su número de cédula y le arrojará la información correspondiente al cantón, a la parroquia, a inclusive el lugar del recinto electoral donde va a votar y la mesa de votación, sea masculina o sea femenina. Estamos hablando de que ningún ciudadano se puede quedar rezagado de que no ha ejercido el voto por desconocimiento de en qué junta le tocaba, sino que está toda la información en las herramientas tecnológicas y también visibles por parte del Consejo Electoral. Sí, es así, Pablo. Usted sabe que estamos en un Estado constitucional de derecho, y como lo habíamos conversando fuera de micrófonos, el tema de derecho es muy importante, de conocer en qué Estado estamos. Al estar en un Estado constitucional de derechos, pues los derechos son el límite al poder del Estado, y lo que desde la función pública debemos siempre garantizar es que se pueda ejercer los derechos constitucionales. Entre esos está el elegir y ser elegido. Y por eso ponemos a disposición en todo este conjunto integral de mecanismos para que la ciudadanía se pueda informar. Y además de eso también venimos en una línea paralela ya capacitando a todos quienes van a ser miembros de diferentes actividades o van a participar activamente ese día de las elecciones, como pueden ser capacitadores, coordinadores de mesa, coordinadores de recinto, policías recolectores, escaneadores, digitadores, control de firmas, es decir, a todos quienes van ese día a cumplir una función específica y que como resultado final nos va a dar un proceso transparente, eficaz y efectivo. ¿Estamos hablando del control electoral o es diferente el realizar un control electoral?
Bueno, el control electoral principalmente a lo que la gente se refiere es al control de campaña anticipada o el uso de dineros, ¿no?, en la campaña electoral, los cuales también tienen procedimientos específicos. Es aquí donde la gente siempre manifiesta de que existe o no existe, perdón, una figura jurídica coercitiva que pueda limitar este tipo de acciones, porque la actual únicamente sería imputación al gasto electoral conforme al límite máximo de gasto y una sanción. Si es que esto supera el 30%, será del doble. Si no supera el 30%, perdón, corrijo, será del doble. Y si esto supera el 30%, de 4 veces más. Para la ciudadanía y para muchos sectores sociales nos manifiestan que para ellos esta figura jurídica es ineficaz. Pues efectivamente, inclusive siendo que nosotros tengamos el mismo criterio, es la figura jurídica que en la actualidad tenemos para poder aplicar. Ahora, lo otro es que aplicando las garantías normativas conforme al artículo 84 y 85 de la Constitución, en donde nos manifiesta que toda política pública, todo reglamento, todo acuerdo debe ser socializado y además recibir el aporte de la ciudadanía, pues yo creo que en este sentido sería importante que todos quienes estén interesados en integrar el paquete de reformas que va a ser presentado por los consejeros el 25 de marzo después de las elecciones, también aporte con ideas que puedan ser ya concretadas y materializadas de manera efectiva, en fin, alguna figura jurídica que pueda cumplir las expectativas que se piden. Abogado, pero por ejemplo en este tema de la figura jurídica que puede sancionar cuando hay excesos, el pasarse por ejemplo en estas campañas electorales anticipadas, ¿no se puede buscar a lo mejor una ampliación de lo que sería el espíritu de este cuerpo jurídico para determinar, por ejemplo, no solamente a lo mejor decir, bueno, justificamos que esta campaña se haya adelantado, se haya invertido recursos económicos, pero lo importante sería determinar de dónde provienen esos recursos económicos? Sí, efectivamente, Pablo. Como usted sabe, en derecho público se hace lo que taxativamente dice la norma. Y la norma nos ubica en un escenario que solo tenemos este camino. La verdad que sería la imputación al gasto y luego la sanción. Ahora hay, por ejemplo, una iniciativa desde el consejero Luis Verde Soto, en el que está dedicado exclusivamente en coordinación con la UAFI, Contraloría y Fiscalía General del Estado, a que se pueda determinar de dónde ingresan estos recursos económicos a los sujetos políticos. Y yo creo que es importante. Importante, ¿por qué? Porque justamente la estructura institucional del Estado está para eso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos SRI, tenemos Contraloría, tenemos Fiscalización, tenemos UAFI. Hoy por hoy tenemos, a mi criterio muy personal, algo muy acertado, la Secretaría Anticorrupción. Es decir, institucionalmente, tenemos todo el aparataje. ¿Para qué? Para poder intervenir ahí. ¿Y qué es algo importante en política, Lyndon y Pablo, que ustedes lo conocen bien? Es la legitimidad política que pueda tener el representante de un pueblo. ¿Por qué? ¿Qué legitimidad política puede tener aquel que, por ejemplo, no cumplió con la norma respecto a la campaña anticipada? Cuando después va a ir, por ejemplo, a cualquier gobierno seccional a obligar que nosotros cumplamos como ciudadanos de tal o cual ordenanza. ¿O qué legitimidad política podría tener aquel candidato que recibió dineros con origen ilícito? O sea, ¿cuál es la legitimidad que tiene? Entonces yo creo que esas iniciativas por parte de las autoridades, por parte de quienes conformamos el Consejo Nacional Electoral en sus diferentes delegaciones, deben estar también apoyadas por la iniciativa ciudadana. Claro, Pablo. abogado, pero por ejemplo yo escuché las declaraciones del vocal Verde Soto en el sentido de que él manifestó abiertamente el tema del narcotráfico y también de dineros ilícitos. Habrá que comenzar a revisar. Pero este evento electoral no podría generar los suficientes elementos o fuentes de derecho o la suficiente capacidad informativa para poder a lo mejor solicitar a la Asamblea Nacional Legislativa ya modificar algunos cuerpos del Código de la Democracia, doctor. Ese ejercicio es tal como usted lo manifiesta. De hecho, se está haciendo desde parte de todas las delegaciones una ayuda a memoria para este paquete de reformas. Usted conoce, Lyndon, y usted conoce, Pablo, que muchas veces el contenido jurídico de nuestras diferentes normas, ya en la práctica es en donde se evidencian o surgen las falencias. Es efectivamente que ahora, por ejemplo, en la práctica electoral, en el periodo electoral, surgen muchas falencias o muchos vacíos, como lo denominamos ya en la práctica, que de alguna manera generan incomodidad en la ciudadanía. Es en esta materia, es en este ambiente específico que se genera la ayuda a memoria, que también está invitada a la ciudadanía a integrar este paquete de reformas mediante una ayuda a memoria para que los consejeros a nivel nacional también lo analicen como máxima autoridad y lo puedan incluir dentro de este paquete que se va a solicitar a la Asamblea Nacional. Hay muchas iniciativas
interesantes que creo la ciudadanía las maneja y que podían, una vez llevadas a la técnica jurídica, poder ser integradas en el Código de la Democracia. Ahora, abogado, pero, ustedes van a ser una fuente de información muy importante para los señores vocales a nivel nacional e incluso para los mismos asambleístas. Por ejemplo, usted habló anteriormente del tema de la legitimidad y este es un criterio que le voy a preguntar como funcionario del Consejo Nacional Electoral que tiene mayor profundidad de conocimiento en este tema de consulta. La historia del Cantón Loja siempre ha sido que hemos tenido alcaldes de minoría que no han superado ni el 25% o el 30% del total de la votación. Doctor, ¿no cree que se amerita generar a lo mejor una perspectiva de una modificación al Código de la Democracia para exigir una segunda vuelta electoral en el tema de los alcaldes? Porque si no tienen legitimidad de la mayoría, entonces ¿cómo gobiernan los territorios cantonales? Mire, yo creo que su preocupación es la preocupación también de muchos ciudadanos, y no solo en la provincia de Loja. A nivel nacional usted sabe que, al menos en este proceso electoral, producto de un periodo de gobierno con ciertas características que de alguna manera limitó la participación, hay la efervescencia por participar, es decir, todo el mundo, a partir de que terminó esta etapa, digámoslo así, más allá del criterio que cada uno tenga, todo el mundo sintió que puede llegar a ser tal o cual, ocupar tal o cual dignidad. Claro. Se generó esta efervescencia para participar, y claro, con un Código de la Democracia en donde no existen figuras jurídicas concretas que puedan cerrar la participación a fin de lograr una legitimidad política adecuada, pues tenemos la realidad que tenemos hoy. Para que tengan una idea, había una propuesta que se la había manejado que, por ejemplo, tener 3 candidatos sería lo óptimo, de las 3 principales escuelas filosóficas, ¿no, verdad? Y que claro, no se puede limitar que cada quien forme su organización política o que cada quien tenga su organización política. Pero ya en el tema de participación, había una propuesta que se generaba en el sentido de que sean solo 3 los candidatos en el ejercicio anticipado de que todos aquellos partidos políticos que en su declaración de principios ya tengan manifestado con claridad su tendencia, se puedan agrupar, hacer una especie de primarias y sacar un solo candidato. Y lo igual de las 3 escuelas o de las 3 tendencias principales en tema político. No sé, es una idea interesante, que al final del día van a estar 3 candidatos que representan a este tipo de tendencia, y que la ciudadanía tendrá únicamente 3 opciones para escoger, por ejemplo, pudiendo ser más, pero generar el tema que usted dice, es decir, que la legitimidad política se vea reflejada también en el porcentaje por el que fueron elegidos de los electores habilitados en la provincia de Loja, en el Cantón Loja, que sería un ejercicio, yo creo que bastante interesante, porque sí tendrían esa legitimidad que además les permite actuar, que además les permite desarrollarse con suficiente tranquilidad y seguridad de que han recibido la voluntad del pueblo en su mayoría. Claro, eso significa, claro, las consultas pre a lo mejor electorales, o simplemente ir a lo que sería una dinámica de crear argumentación en el sentido de que se pueda realizar esta consulta preelectoral, pero se llegaría a lo mismo que estamos manifestando de una segunda vuelta electoral, o simplemente retornar a algo que estoy viendo que se está desenfocando, como es el tema de las encuestas. Las encuestas, doctor, hay que ponerle seguridad jurídica, porque es imposible que cualquier ciudadano coja nombre, entre comillas, de un medio o de una agrupación comunicativa, diseñar una encuesta que está haciendo y alterando lo que sería la información de este proceso eleccionario. Yo así lo veo, señor abogado. Sí, yo creo que esta herramienta también de alguna manera puede ser mal utilizada. De hecho, está siendo mal utilizada. Y yo creo que ahí, cuando hablamos de sociedad informada, cuando hablamos de sociedad consciente y cuando hablamos de sociedad activa, sí debemos también entregar premio y castigo a la sociedad, ¿no, verdad? Porque si bien es cierto, la institucionalización del Estado tiene que actuar en ciertos espacios conforme a la materia que está administrando y dando como servicio público, también es el ciudadano el que tiene que de manera activa hacer más que un reproche jurídico, yo creo que un reproche moral. Acordémonos que uno de los máximos exponentes de nuestra provincia de Loja, Benjamín Carrión, hablaba de la cultura política, y es ahí cuando entra también la iniciativa o la participación activa del ciudadano. Es decir, alguien que utilice información falsa con el único objetivo de llegar a ser tal o cual,
autoridad, pues evidentemente ya nos da una muestra de cuál va a ser su actuación en la administración. Y ahí hay un punto que la gente nos está siempre preguntando: ¿por qué en redes sociales se permite lo que se permite? Redes sociales es un espacio que el Consejo Nacional Electoral no puede fiscalizar, por toda la esencia o todo lo que significa, por ejemplo, una red social, ¿sí? Que de hecho no es ni creada en este país, es un tema Es a nivel internacional, internacional, sí. y que nosotros no podemos poner mayores limitaciones al uso de, ¿no, verdad? No es algo que maneja el Estado, no es algo que maneja el país, y regular ahí sí es muy complejo, ¿no, verdad? Hay Claro, políticas pero- de privacidad, sí. términos y condiciones que les da de pronto la apertura y la facilidad para que los ciudadanos la malutilicen de esta manera. Claro, abogado Luis Cisneros, pero hay una situación, por ejemplo, es cierto, o sea, las redes sociales son universales, difícilmente, por ejemplo, la ley de comunicación o el código de la democracia pueden asirse para poder juzgar en ese sentido. Pero sí podemos, por ejemplo, decir, Consejo Nacional Electoral autoriza, por ejemplo, a SR Radio, dirigida por Lyndon San Martín Rodríguez, a poder realizar una encuesta sobre el evento electoral 2019, con la garantía del Consejo Nacional Electoral, tal cual se ponen las colillas al tema de las publicidades o de las franjas publicitarias. Entonces el ciudadano va a manifestar: SR Radio tiene la autorización del Consejo Nacional Electoral, está avalado y está controlado para poderle consultar al pueblo su preferencia electoral. Esa garantía es la que estamos exigiendo, señor abogado Luis Cisneros, del Consejo Nacional Electoral. Mire, este es otro aporte, por ejemplo, que puede ir en este paquete de reformas el que usted manifiesta, que sin ningún problema puede ser acogido y puede ser tramitado. Ahora mi pregunta va: ¿hasta qué sentido se podría controlar eso? Porque claro, se abre el abanico para este tipo de actividades o de información formal, autorizada por el Consejo Nacional Electoral, pero digo, vamos, seamos claros también, hay muchos medios de comunicación, no digo la mayoría, porque siempre he entendido, y siempre le he dicho yo, que como lo manifiesta Kapuscinski, para ser periodista hay que ser buena persona. Y yo entiendo que todos los periodistas, en su mayoría, son buenas personas, como usted, Pablo, y como usted, Lindo. Pero también hay, como en todo, De ¿no, verdad? nosotros. También hay aquellos que se manejan con intereses personalísimos. Claro. Y que de pronto también pueden obtener esta información, y al final del día ya se desvirtúa este espacio y de alguna manera pierde credibilidad por los mismos actores. Claro, pero el Consejo Nacional Electoral convoca al pueblo y a la sociedad política del Ecuador. Entonces, si el árbitro va a ser el Consejo Nacional Electoral, pongo mis reglas para que todos jueguen en igual condiciones de ventajas y también de garantías, para que ningún avivato diga, bueno, yo estoy haciendo esta encuesta y lo pongo a tal persona para decir, tal persona está primero y el segundo, para que todos le arrimen. Eso, allá hay un aspecto muy negativo, señor doctor. Claro, sí, yo creo que es una iniciativa positiva. Yo más bien voy al hecho de que, si bien es cierto, esto se podría hacer formalmente, hay que ser claros. Y creo muy personalmente, por mi formación más allá de cuarto nivel en empresas, hay dos tipos de revoluciones que han cambiado el mundo: la revolución industrial y la revolución tecnológica. Entonces, en la revolución tecnológica, que para mí es la que definitivamente ha tenido más trascendencia, este tipo de información puede diluirse. Porque, como le digo, en redes sociales no podemos como Consejo Nacional Electoral controlar este tema. Y si bien es cierto, va a haber una encuesta legalmente autorizada, con todos los parámetros técnicos que se han cumplido los requisitos, va a haber de parte de un sector con esta mala intención la clara intención de, valga la redundancia, de desprestigiarla. Claro, con mucha pero, información sí, que va a llegar respecto a estos mismos sí, temas. estoy sobre el tiempo, doctor, porque tenemos el pautaje que también tenemos que cumplir Claro. con el Consejo Nacional Electoral, pero brevemente. Por ejemplo, usted nos habla de la tecnología que es universal. Sí, doctor, pero por ejemplo, si yo pido la autorización, Consejo Nacional Electoral dice, señor, le autorizo y ponga también el logotipo del Consejo Nacional Electoral para esta encuesta. En caso de que yo, de manera arbitraria, utilice para otros aspectos, el Consejo Nacional Electoral puede notificar a Facebook de que se bloquee ese tipo de encuestas, señor doctor. Sí, hay cómo también. Es correcto, claro. Sí. Sí, estoy de acuerdo con usted, y creo que se podría encontrar el mecanismo. De hecho, este ejercicio del debate creo que es importante, de que salen cosas positivas. Perfectamente, abogado. Yo le quiero agradecer su presencia aquí a través de Prensa Radial. Pablo y Lindo, yo recibo, como siempre digo en todas las radios, con gratitud estas palabras, pero también quiero decirles algo.
nosotros no le estamos haciendo ningún favor. O sea, venir acá no es un favor que le haga a usted ni a la ciudadanía. Como funcionarios públicos es nuestra obligación, y parte de ser funcionario público y de ser buen funcionario público, o intentarlo ser al menos, es venir a informar respecto a las actividades que realizamos. Como le digo, transparencia también es una sociedad informada y esa es nuestra responsabilidad. Perfectamente. El abogado Luis Cisneros estuvo haciendo información a través de Prensa Radial. Él representa al Consejo Nacional Electoral en la provincia de Loja. Vamos a la pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.